Bueno, entonces, para dar el cierre también a esta primera parte de la exposición, si tuviéramos que pensar en algunos corolarios y en qué puede ser tener éxito, digo, entre comillas, para la hora de escribir un texto, eh, bueno, ciertamente el tema de la claridad de las ideas expuestas, que no haya ambigüedad, contradicciones, confusiones, incluso a veces es mejor apelar a un idioma más sencillo, pero para que las cosas queden con precisión y claras. La organización sistemática, que esto ya un poco está dado por el tema del índice y demás, que nos permite y nos ayuda a vincular ideas entre sí y que haya una lógica de cómo uno va deduciendo a partir de ciertos resultados o de ciertas autores o a partir de ciertos datos los resultados que ustedes exponen, ¿sí? La cohesión y la coherencia, que no sea que hay un apartado desarticulado del otro, sino que realmente todo se refiere a lo mismo. Y les decía, el hilo conductor o lo que cose todo eso es mantener siempre en mente la pregunta, el objetivo, ¿sí? Eh, entonces es importante que haya esa cohesión de un texto armónico, un texto con la posibilidad de que uno lo lea de un tirón y siempre está dando vueltas sobre lo mismo, siempre se está refiriendo a la cuestión investigada. Y a su vez, como les decía, el tema de la coherencia. No sería bueno que digan una cosa en un apartado o en un párrafo y se contradigan en el que sigue. Pero bueno, esas cosas van decantando con las sucesivas lecturas. En esta primera parte entonces hablé como de algo más amplio sobre cómo se estructura un trabajo de investigación, cómo se escribiría, las razones, la argumentación. Me traté de centrarme en eso para poder transmitirles la idea de cómo se construye un texto que nunca es ni secuencial, digo, no es que se empieza desde la introducción y se lo va escribiendo así, ¿no? Como de una forma cronológica, sino que se va y se viene, que hay partes que se van arreglando y se van interpelando mutuamente, que uno las va ajustando hasta lograr esa coherencia, que siempre tenemos que tener en mente a quién va dirigido el texto y sobre todo qué intención persigue, que es la de argumentar, como les decía, la de producir un conocimiento riguroso y fundado en evidencia. Entonces, bueno, son cosas generales que me parecía que era revisitar el índice explicando los por qué. Ahora en esta segunda parte voy a hablar de algunos errores frecuentes en la escritura. Yo he tenido oportunidad de revisar muchos escritos en tema de facultad o para hacer correcciones de estilo y siempre hay algunas cosas que recurrentes, no sé si son errores, por ahí no es la palabra, pero son cosas que siempre están apareciendo y que tienen un nombre también y que he tratado de listarlos acá y denunciarlos como algunos, digo, cositas a tener en cuenta o cositas a tener cuidado. Primero, la incorporación de conectores para el ordenamiento lógico del texto. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, como yo les decía, el tema de la coherencia y la lógica y la fluidez, sobre todo para quien está leyendo, es muy importante y se construye sobre todo a partir de que no sea un corte y pegue, que no haya un párrafo donde hay una idea o después otra cosa a continuación y después viene como otra idea. Y sí, en sí pareciera que tienen coherencia interna, pero no se conectan entre sí. Por ejemplo, entonces, los conectores pueden ser algunos, ¿no? Como se decía anteriormente, o a continuación vamos a explicar, o esto está relacionado con lo anterior porque se comprende así, se va creando esa unión, ese lazo, esa costura, esa cohesión, para que el lector entienda por qué, si venían hablando de una cosa, saltan a hablar de otra, ¿sí? Si hay una relación de oposición, si hay una relación de deducción, si hay una comparación que están haciendo, si están haciendo una ejemplificación. Es importante todo eso porque es lo que permite que el texto tenga esa fluidez y que no haya como decía, esos textos que a veces uno lee y son como
como ideas inconexas, ¿no? Vienen hablando de una cosa y después saltan a otra, pero uno no termina de entender por qué se disparó para ese lado. Y ustedes a veces, esto pasa mucho cuando se está trabajando con citas de otros autores, ¿no? Como que van poniendo y van listando y cortando y pegando, pegando. Y como yo les decía, poner a dialogar autores tiene que ver con que ustedes se hagan visibles a su vez como autores. Que digan, Menganito dijo esto, en coincidencia o en oposición, Fulanito dijo lo otro. Sobre este tema también, ¿no? Todos estos son conectores, es lo que le da la unión y eso es lo que se llama tantas veces la articulación. ¿Mm? Que ustedes evidencien esas relaciones de oposición, de complementación, eh, y ahí es la voz de ustedes la que se tiene que poner. ¿Sí? Y para eso es importante el uso de conectores, no solamente hablo de palabras conectoras, de frases, o como se dijo anteriormente, o esto ya lo habíamos mencionado en el marco teórico, pero aquí sería bueno volver a remarcarlo, o más adelante vamos a volver a hablar de esto, pero solamente queremos decir que acá vamos a hablar de el problema de este trabajador, eh, o incluso a veces el tema de explicar, como les decía, lo que parece que habla solo, los datos, las tablas, ¿no? A continuación vamos a ver algunos datos sobre este problema en las tablas que hemos rescatado de la página web del Ministerio Sarasa, ¿sí? De vuelta. Entonces, eso le da la fluidez y el orden al texto. Otro, digo, porque uno lee a veces muchos textos que son muy inconexos y es difícil seguirlos. ¿Mm? Después el tema de la redundancia, acá hay como dos niveles, el tema de la repetición de palabras y de ideas. La de palabras, bueno, es más fácil de detectar porque cuando uno está usando muchas veces la misma palabra, que es muy común porque, sobre todo cuando uno escribe desde la oralidad, uno cuando habla repite muchas veces, no sé si alguna vez escucharon hablar y tiene como muletillas o repeticiones y demás. Pero cuando uno escribe trata de pulir esas cuestiones. El tema de eso, digamos, de una lectura es más detectable, pero el tema de la redundancia de ideas o la repetición de ideas, bueno, ahí como les decía, si ya mencionaron una vez la idea de un autor, o si ya quedó claro, que sigan explayándose sobre lo mismo, le sigan dando vueltas y se traben, es lo que se llama como un pantano, donde uno queda y no puede salir y repite y se enrosca y vuelve a decir no. Probablemente lo más recomendable en estas cosas sea ser claro, explicitar las cosas de una vez y en todo caso si necesita retomarlo, marcar, bueno, como ya se explicó esta idea, pero repetir la misma idea varias veces, salvo que sea un efecto estilístico y manejemos literalmente la cuestión de escribir tipo dialécticamente donde uno va y vuelve, puede llegar a ser como un pantano donde quedamos atascados. Así que si uno ha sido eficaz a la hora de enunciar la idea, no tiene por qué estar repitiéndola ni explicar lo mismo 20 veces de distintas formas. ¿Sí? Si uno explica, por ejemplo, que, no sé, el trabajo rutinario y con alto ritmo de producción genera estrés, bueno, a veces es tan sencillo como eso y ponerlo y citarle a un autor o lo que sea, pero no hay por qué darle más vueltas a lo que a veces es más fácil explicarlo de manera sencilla que darle vueltas. Eh, en cuanto a la forma de escribir más técnica y la extensión de los párrafos y las oraciones, acá hay siempre dos problemas que siempre los encuentro, que es uno es el uso excesivo de oraciones subordinadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron cuando una persona empieza a escribir y arma una oración que es de 6 renglones, 7 y no termina más y uno no puede ni tomar aire porque empieza? Bueno, en esta parte voy a hablar de lo que sucede en el trabajo en el ámbito de Capital Federal. Que Capital Federal es un lugar que está ubicado en el centro de la Argentina, que la Argentina es un país que a su vez tiene mucha concentración de población. Y uno ya se perdió, empezó a hablar del trabajo y terminó hablando de población. ¿Por qué? Porque va metiendo una oración adentro de otra, haciendo común. Y se va perdiendo, y se va perdiendo, se va perdiendo. Y la oración termina teniendo como 6, 7 renglones y no se sabe ya muy bien para dónde va. ¿Sí? El caso contrario es el punteo de ideas. ¿Vieron cuando uno lee algo que parece un telegrama? ¿No? Como oraciones muy cortitas. El trabajo daña, punto. Sería importante paliar las situaciones de estrés, punto. Los trabajadores lo padecen, punto.
Y ahí es como que todo el tiempo está trabado. Son oraciones muy cortitas, donde ahí lo que falta es al revés, como una especie de desarrollo más grande y a su vez de articulación. ¿Sí? Entonces son como dos casos o dos vicios que se tienen en la escritura y que es importante cuidar para, para que se luzcan más nuestros hallazgos. En el primer caso lo que sucede es que uno se pierde, se va por las ramas, se va y no termina más y no se sabe dónde va a terminar. Y son oraciones que parecen párrafos, nunca hay un punto seguido, nunca hay un conector, nunca hay nada. Y en el otro caso, bueno, es como se escriben como si estuvieran tomando apunte en la facultad, que bueno, a uno a veces le queda un poco ese vicio, pero uno ahí, la verdad que podría desarrollar un poquito. El tema de la concordancia también uno lo encuentra bastante, bueno, en género y en número, bueno, los plurales, y si venimos hablando en femenino, mantenerlo, el masculino, digo, estas son cuestiones por ahí más obvias también. No quisiera subestimar las capacidades de escritura de nadie, pero lo menciono porque está. Pero el que más se encuentra siempre es el de los tiempos verbales. Por ahí vienen hablando en presente, se fueron al pasado, volvieron al presente, después me usaron una especie de pasado imperfecto. Entonces uno ahí tiene que tomar una decisión. Si va a relatar cómo se produjo un proceso de investigación, puede decir, bueno, los resultados que encontramos en el campo mostraron que, o podemos decir, los resultados encontrados del campo muestran que, ¿no? Uno obviamente sobreentiende en ese caso de que el trabajo ya se realizó, pero lo que uno no puede hacer es ir y volver en los tiempos verbales. Eh, es un poco desordenado, sobre todo cuando, ahora parece muy sencillo, pero cuando uno empieza a hablar de procesos que tienen varias fases o secuencias, el tema de los tiempos verbales importa, porque una cosa a veces sucede antes que la otra, y eso también es importante que lo marquen, ¿no? Si nosotros vamos a hablar de una empresa que, no sé, despidió, digo en pasado, 200 trabajadores, pero anteriormente había sufrido un proceso de reestructuración previo, y eso también lo marcamos, ¿no? Ahí el tema de los tiempos tiene un sentido de ser, digo, sin ponerse en maestra ciruela, pero es importante para la articulación de la idea. Bueno, es un cuidado, sobre todo pasa cuando hay muchos autores, algunos escribieron una cosa y le pegaron la otra y cuando aunaron el texto se terminó yendo y viniendo, digo, nada, cuidar esas cuestiones en una última lectura, ¿no? No cuesta mucho tampoco unificar los tiempos verbales. Después el uso del lenguaje, ¿no? ¿Qué estilos, no? Acá hay dos cosas que siempre pasan. Una es el tema del uso de expresiones coloquiales o asociadas a la oralidad, ¿no? Piensen que siempre hay que pensar en el lector y a quién va dirigido este trabajo. En este caso es un trabajo de investigación, una monografía. Y la verdad es que por ahí hay expresiones que pueden ser evitadas, sobre todo no porque uno sea el policía del lenguaje o que es lo más correcto, no, sino que pueden ser ambiguas también. Por ejemplo, decir, la verdad es que fue como mucho lo que sucedió en esa oficina. Fue como mucho. ¿No? Y uno lo usa así, lo podemos mencionar, pero la verdad es que no. Distinto es cuando uno cita una entrevista y en realidad ahí la expresión coloquial u oral, ¿no? Tiene que ver con el relato de un trabajador. Pero uno en general usa un estilo un poco más objetivo, neutro, ¿no? Después, lo otro, digo, yéndonos a los extremos, es cuando se empieza a usar un lenguaje como pomposo o complejo, porque pareciera que así lo que decimos es más serio. Y de vuelta, uno no se tiene que poner esotérico a la hora de escribir cuando si lo que dice está claro, a veces se puede ser muy sencillo. Porque al contrario se puede caer en el mismo vicio de que es ambiguo, de que no se entiende. Yo siempre prefiero o apelo más a un lenguaje sencillo sin caer, digo, en frases coloquiales, pero tampoco hay que tener una pluma así como de escritor y demás, ¿no? No pasa por ahí la solidez de un trabajo, quiero decir. Bueno, después naturalmente todo lo que entra dentro de este punto ítem llamado ortografía, que se pueden imaginar que hay de todo, del punto, lo que sea, eso en algún sentido hoy los procesadores de texto ayudan, pero bueno, siempre las máquinas no son perfectas y hay que dar una miradita, sobre todo porque no hay interpretaciones y usos de las palabras que solo quien las escribe las puede evaluar.
Y después retomar de vuelta el citado de otros textos. Esto es algo que... y acá retomo tres problemas. Primero, la forma de citar técnica, que como ya les dije, pueden encontrar manuales y demás, el tema de la técnica APA y qué sé yo, que primero el autor, el año, etc. Pero lo que a mí me preocupa es para qué se cita, como les decía recién, que eso es lo que más me quita el sueño. Acá hay tres problemas que siempre uno encuentra. Primero, los casos en que la cita es más extensa que la argumentación. Entonces encuentran una cita así como de una página gigante y lo dejan hablar al autor, ¿no? Como un corte y pegue así, de un bodoque de una página. Y la verdad que no queda muy lindo porque a veces uno incluso puede usar como la voz referencial y decir lo que dijo el autor. Bueno, el autor en esta parte, o el autor explica que estos procesos se producen por tales causas. Y en todo caso poner 2 o 3 renglones de algo que sea muy potente de esas palabras del autor, pero la verdad que para leer una página del autor voy a leer el libro del autor. Digamos, el trabajo que uno tiene que hacer ahí es seleccionar la cita más pertinente y sobre todo tamizarlo en función de la articulación y de la pregunta que se está haciendo, ¿no? Después los casos de indistinción entre la cita textual y las argumentaciones propias. Es lo que les hablaba hoy del tema de que en los textos usan lo que se llaman marcas, ¿no? Usar otra letra, usar las comillas, usar la voz referida, o cómo dijo tal, o como el autor explica, para que quede bien en claro cuándo hablan ustedes y cuándo hablan otros autores. Y también los casos en que la cita es inapropiada para lo que se quiere ejemplificar, argumentar o sostener, ¿no? Entonces, con una cita, pum, la pegan y yo, ¿qué tiene que ver esto con lo que venía diciendo? O, ¿no? Casos en los que uno... No, está bien lo que dice el autor, pero no viene a caso. Es un error muy frecuente, donde no sirve, como les decía hoy, como estrategia para sostener la argumentación. No termina de ser la mejor cita. Por ahí hay que buscar otra. Digo, el autor por ahí dijo otras cosas más interesantes y se puede retomar eso. También una cosa que hablábamos recién con una compañera era el tema de la dependencia excesiva también de la bibliografía. Cuando no nos animamos a decir nada, todo lo que decimos tenemos que citar a alguien, porque nos da miedo decir algo nosotros, ¿no? Problemas para despegarse o para hacerse notar. Digo en el buen sentido, hacernos notar como autores que están construyendo un texto bien, mal, pero que lo estamos construyendo. Porque, de vuelta, el que trae toda esa polifonía de voces a un texto somos nosotros, y eso es nuestro valor agregado. Ahí está nuestro trabajo. Así que, digo, no, hay cosas que no podemos estar buscando todo el tiempo. Obviamente, si uno hace aseveraciones muy importantes o cosas que requieren, como decía recién Andrea, que la verdad que nosotros no investigamos, es obvio que necesitamos una cita de autoría. Pero también hay que animarse un poquito uno a elaborar y a hacer esta articulación. En cuanto a las reflexiones finales y qué cosas me gustaría dejar en este cierre, primero que es el tema de la escritura, es interesante el tratar de hacerlo bien, sí que existe el bien, pero tratar de hacerlo con cuidado, porque es lo que refleja y comunica, sobre todo comunica el trabajo que hicimos, porque a veces se pierde mucho si la investigación fue muy linda, muy rica, muy trabajosa, y el texto no llega a reflejarlo del todo. Y tal vez eso sea un incentivo a ustedes para que tengan pilas para escribir y decir, bueno, lo voy a hacer aunque sea bien, pero para que se vea todo el laburo que hubo detrás, o toda la gente que participó, todos los compañeros que estuvieron. Es la manera que tenemos de comunicar, digo, lo escrito. Así que es el proceso, digo, por excelencia que demuestra la producción de conocimientos y la discusión de temas, y sobre todo que los hace perdurar en el tiempo, porque eso ya queda, digo, son como botellas al mar que uno tira y los textos después los toma otro, los retoma otro, los discute otro. Son cosas que uno trata de elaborar para que perduren, más allá digo, el día de mañana nosotros trabajamos en otra cosa, o nos fuimos, o ya no nos interesa, lo que sea, y eso va a quedar ahí. Entonces es una forma de objetivar y cristalizar ese esfuerzo. Porque son, como decía, dos planos distintos. Uno es el trabajo que se hizo de campo, la investigación, y otro es cómo eso se transforma en texto, ¿sí? Que no es fácil para nadie, digo, los que hemos hecho tesis e investigaciones, siempre es un proceso donde se toman muchas decisiones, qué entra, qué queda afuera, cómo se lo dice, esto lo voy a poder decir, bueno, esto lo voy a retomar en otro momento.
El tema de la reescritura como hábito también, les decía, nadie escribe nada bien de una sola vez. Hay que darse el tiempo para armar, desarmar los textos, armar esquemas, eh, trabajar con el tema de la angustia, de lo que sale, de lo que me trago, pulir, tener paciencia para ensayar, para descartar ideas, para saber que hay borradores. Eh, Digo porque a veces hay personas que tienen la fantasía de que los libros o los libros que tenemos en las manos los escribieron autores con un cerebrote que pueden escribir y que nosotros no podemos. Bueno, nada, es práctica, ¿no? Esos escritores tuvieron que reescribir muchas veces lo que ustedes ven como libro y después que lo reescribieron 80 veces tuvieron que hablar con el editor que se los volvió a marcar para que lo vuelvan a reescribir. Entonces son muchas fases. Después escribir con conciencia de lector, siempre digo lo mismo, pensar que ponerse también del otro lado del mostrador, ¿no? Como de que lo va a leer también. Por eso yo les marco cosas como que sea fluido, que sea articulado, que se entienda. Para eso sirve mucho dárselo a alguien para que lo lea, ¿no? Otra persona, que diga, que uno le pregunte, digo, porque eso no está tan metido que ya todo le da lo mismo. Che, se entiende, vamos bien. Porque la escritura no es un acto privado, al contrario, es probablemente el acto más social y colectivo que existe. Por empezar, porque se usa el lenguaje que es lo más social y compartido que existe. Segundo, porque siempre hay una corrección entre pares, porque es algo que se elabora porque se sabe que va a ser leído por otros. Y más en este caso donde va a haber alguien que lo va a evaluar. Y ni hablar que es un acto social porque ya contiene mucho trabajo social previo, cuando se citan autores y trabajos previos, ya ahí hay otras voces y otros autores. Entonces, uno a veces es tímido, de que no sé, me da vergüenza. Es muy social de entrada y tiene que tomárselo así. Y no está mal, al contrario, se construye para eso, ¿no? Eh, Así que vendrán críticas, vendrán halagos, todo será así, pero hay que animarse, ¿no? Eh, el tema les decía, justamente en la escritura también uno va averiguando si las ideas de uno eran buenas, van ocurriendo cosas, es un proceso, digo, en la escritura pasan muchas cosas, pero hay que animarse, no es un saber esotérico, no es algo que solo algunos pocos pueden hacer. Ciertamente va a haber borradores y versiones, pero en algún momento vamos a decidir parar en alguna versión de esas, porque obviamente si podemos reescribir podemos estar hasta el infinito, pero en función del tiempo que tenemos, de los recursos y las cosas, vamos a sacar una versión y ahí vamos a parar y ese será nuestro trabajo. Pero tenemos que estar tranquilos en el momento en que paramos, en que hemos tratado de ejercer la mayor autovigilancia sobre todos estos temas que hablábamos, que hemos tratado de ser rigurosos, que hemos tratado de ser serios en lo que hemos elaborado. Y así que para mí, siempre, como les decía al principio, el peor texto es el que no está escrito, el que nunca fue escrito, así que por algún lado hay que empezar. Y se irá mejorando, incluso van a ver que la primera parte que escribieron les va a costar mucho menos que la última parte, porque ya van a estar más cancheros, más en práctica. Así que adelante, por mi parte, esa es la idea que quiero dejarles sobre la escritura.